Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en el Tour de los Alpes 2021, etapa 1, carrera que normalmente se hace de preparación para el Giro, aunque este año tenemos muchos corredores que irán al Tour de Francia, desde Nairo Quintana, Chris Froome, el Ineos con un gran equipo, con Sivakov, Sosa, Moscón o Daniel Felipe Martínez, también el Astana con Luis León Sánchez, Blasov y otros favoritos que ahora iremos comentando a medida que hagamos el resumen. Este era el perfil de la etapa 1 con final en Innsbruck, en el lugar donde Alejandro Valverde consiguió ese Mundial 2018 y con un final que era un circuito donde se hacían 3 subidas, la segunda de ellas puntuable y es donde empezó la retransmisión y si os fijáis en el principio picaba para arriba desde el inicio y por esto, preveyendo que sí iba a ser un inicio muy rápido, veíamos a muchos equipos haciendo rodillo justo antes de dar la salida. Empezaba el Tour de los Alpes en esta etapa 1 y como se preveía muchísimos ataques desde el inicio. Hemos dicho que ese principio era picando para arriba, se hacía una pequeña bajada y luego era un tramo que estaba siempre en un falso llano con un porcentaje del 1 o 2% y llegaban a un puerto de segunda categoría. En todo ese tramo mucha lucha por formar la fuga hasta que atacó después de muchos kilómetros de Marquis, se iba en solitario y poco después se iban junto con él tanto Dina como Engelhardt. Tuvieron una ventaja cuando empezaba la retransmisión a 40 kilómetros del final de aproximadamente 1 minuto y medio. Por detrás veíamos que el Astana era el equipo que estaba organizado para que no cogieran demasiada ventaja y ya en el circuito final entrábamos en la subida de Assens, la subida puntuable penúltima de la jornada. Veíamos que se quedaban en solitario de Marquis y Dina, que se hablaban porque sabían que esos puntos eran importantes para coger la clasificación de la montaña. Atacaba de Marquis a 2 kilómetros aproximadamente de coronar, se iba en solitario y pudo llegar arriba a coger los puntos y será a partir de mañana el líder de la clasificación de la montaña. Veíamos que se iba en solitario, 1 minuto y medio mantenía con el pelotón, que seguía el Astana tirando, pero a medida que nos acercábamos a esa última subida en el circuito, todos los equipos querían entrar bien colocados y vimos prácticamente desde el inicio muchísimos ataques, algunos de los favoritos también como Hugh Carthy, que se quiso mover, pero constantemente veíamos esos ataques, se volvían a unificar, muchos intereses en formar un grupo bueno y prácticamente toda la subida estuvimos viendo distintos ataques hasta que cogieron a De Marquis. Veíamos que también Attila Valter hacía un buen ataque, cogía a los que tenía por delante y se intentaba ir en solitario, pero finalmente todos podían llegar a coronar sin haber formado ese grupo bueno y entrábamos en una zona que era un falso llano antes de hacer la bajada. Distintos ataques nuevamente de Luis León Sánchez, lo cogían, volvía a haber intentos, pero el intento bueno llegó de la mano de Pello Bilbao, que justo antes de la bajada atacó y formó un grupo de 4 hombres. Hicieron una bajada muy buena y muy técnica, cogieron unos 15 segundos y se iban tanto Pello Bilbao como Jensen, Savini y el colombiano Umba. Llegaron a tener unos 15 segundos aproximadamente, detrás no había demasiada organización, veíamos en un primer momento al Arkea, luego el Ineos también lo intentó en otro momento, había constantemente ataques y aunque había buena colaboración por delante no cogían más de 12-13 segundos. Veíamos que se acercaron a un repecho de unos 100 metros que había en la parte final, el pelotón se les empezaba a echar encima, una bajada después de ese repecho donde había unos coches aparcados, la verdad, muy peligrosos y atacaba en ese momento Gianni Moscon. Seguíamos viendo esa carretera donde parecía que tenían que ir esquivando los coches que estaban aparcados, veíamos que Gianni Moscon en esos últimos 3 kilómetros y en esa bajada que vimos también en el Mundial de 2018, cogía unos metros, se le veía sobre todo al principio con mucha fuerza, el pelotón estaba aproximadamente a unos 5 o 6 segundos según nos enseñaba el GPS, parecía que le costaba más en ese último kilómetro y medio y del pelotón saltaba Idar Andersen, que la verdad con un rodaje espectacular cogió en un momento a Gianni Moscon, le pasó al relevo y puede que Gianni Moscon se aprovechara de esta situación porque llegaron a los metros finales, a 200 metros del final Gianni Moscon sprintaba y de esta forma podía conseguir esta victoria y el liderato en el Tour de los Alpes Marítimos. Qué gran victoria de Gianni Moscon, que supo aprovechar el momento, lo veíamos saludando a sus compañeros, salvo a Daniel Felipe Martínez, que se quedó ahí con el puño, todos somos Daniel Felipe Martínez, pero veíamos, como he dicho, esta gran victoria de Gianni Moscon, que a pesar de que en muchas ocasiones se habla de él por temas antideportivos, esta vez, y esperemos que siga siendo así, ha sido por temas deportivos y por esta gran victoria. Aquí el top 10 con
Moscon, Andersen, Ryabushenko, Feline, Schultz, Bataklin, Brambila, Guerreiro, Tesfación y Jansen van Rensburg. La clasificación general igual, salvo por las bonificaciones. Os enseño las etapas de este Tour de los Alpes Marítimos. Mañana tenemos una etapa muy interesante con 2 puertos y un final que no es puntuable, pero que también pica para arriba. Tenemos la etapa 3 de media montaña, que puede ser del estilo a la que hemos vivido en el día de hoy, y las 2 últimas que son muy interesantes, la etapa 4 con varias subidas, final en bajada, al igual que la etapa 5, que también tiene puerto de segunda categoría y final en bajada, muy al estilo de lo que vamos a vivir en el Tour de Francia de este año. Mañana volvemos en Twitch, en Ciclismo al Detalle, para analizar también las carreras que tenemos en esta semana, como la Lieja y la Flecha. Abajo lo tienes en el primer comentario. Muchísimas gracias por estar ahí y seguir todos los resúmenes, y nos vemos mañana en el próximo vídeo.